21 razones repugnantes para no querer vivir en la antigua Roma. La buena comida, la sofisticación, la pulcritud y la privacidad son parte de nuestro día a día y algo que valoramos mucho. Nadie se atrevería a pensar que en un banquete deberá comer hasta la saciedad solo para vomitar y luego seguir comiendo. Tampoco nadie piensa en comer útero de cerdo, puré de sesos y lirones rellenos. Y esto no es todo. ¿Imaginas tener que ir a un baño comunitario a hacer tus necesidades, a la vista de otros, y socializar en medio de lo que hoy concebimos como algo muy íntimo? ¿Y qué decir del hecho de compartir el mismo utensilio para limpiarse después de defecar? ¿Sabías que los romanos utilizaban como medicina la sangre de los gladiadores muertos? ¿O que durante el baño usaban aceites que luego reutilizaban? ¿O que empleaban la orina como enjuague bucal? Pues bien, en la antigua Roma estas y otras prácticas eran muy comunes, y no solo en la cultura romana, también en otras como la griega. Indudablemente, ellos estaban acostumbrados a todos aquellos hábitos que distan mucho de los estándares de salubridad actuales. ¿Quieres tener más detalles de la cotidianidad de la Roma de otros tiempos? Pues hoy te traemos 21 razones que hoy se catalogan de repugnantes y por las que muy probablemente nadie de la actualidad querría vivir en la antigua Roma. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. En los baños públicos se compartían unas esponjas sujetadas a un palo para limpiarse después de hacer sus necesidades. Las letrinas comunitarias eran muy usuales en la antigua Roma y no tenían separadores, así que eran lugares sin intimidad en los que, además de opiniones y anécdotas, la gente compartía el utensilio para limpiarse una vez que terminaban de defecar, pues no existía el papel higiénico. Esta era una forma tosca y bastante antihigiénica, pero era la que empleaban en la antigua Roma, luego de estar en cuclillas sobre un banco con agujeros. El utensilio en sí era una esponja que se sujetaba en el extremo de un palo y que denominaron Shilos Spongium, cuya traducción literal sería esponja en un palo. A su vez, estos utensilios estaban sujetos en los baños, por lo que los romanos en la antigüedad no tenían que preocuparse por llevar uno consigo y a la vista de todos, y junto a las letrinas se podía leer Utaris Shilospongium, que quiere decir use la esponja. Sin embargo, este era un método de limpieza escalofriante, asqueroso, que difícilmente los humanos de hoy quisieran poner en práctica. Era un utensilio que facilitaba la transmisión de enfermedades. Según una versión, después de que una persona lo usara, debía lavarlo en el torrente de agua que la mayoría de los baños públicos tenían. Así se lo dejaba, entre comillas, limpio al siguiente usuario. Otra versión afirma que se lavaban en una cubeta de agua que se ubicaba al lado de cada inodoro. Número 2. Los baños eran lugares verdaderamente asquerosos, llenos de parásitos. En la antigua Roma se practicaba la frugalidad. No eliminaban buena parte de los excrementos a los que tenían acceso. Al contrario, lo empleaban para fertilizar sus cultivos. Los baños, de hecho, eran lugares asquerosos. Para los arqueólogos, estos sitios pocas veces se limpiaban. Y es algo que estos expertos saben porque, en su momento, se descubrió que estaban llenos de parásitos. Incluso muchos de los romanos que iban al baño llevaban un peine que fue diseñado para sacarse los piojos. También hay versiones de que mientras hacían sus necesidades, eran mordidos por ratas. Número 3. La sangre de gladiadores muertos se utilizó como medicina. Dentro de las excentricidades de la medicina romana había una particularmente llamativa. Se usaba la sangre de los gladiadores muertos para, entre comillas, curar ciertos males. Había gente que se dedicaba a recoger la sangre de los gladiadores que morían y después la vendían. Mucha gente creía que la sangre de estos hombres tenía el poder de curar la epilepsia, y sin ninguna muestra de temor o asco la bebían. Por eso muchas personas sufrieron cuando en Roma fue prohibido el combate de los gladiadores. Entonces recurrieron a recoger y beber la sangre de los prisioneros decapitados. Otro hecho curioso ligado a los gladiadores muertos era que muchos romanos les sacaban los hígados y se los comían crudos. Número 4. Utilizaban la orina para lavar su ropa. En la antigua Roma se usaba la orina para lavar la ropa porque ayudaba a sacar las manchas más difíciles de la ropa,
y esto era gracias al amoníaco que está presente en la orina, la cual podían adquirir fácilmente. La importancia de la orina era tal que se convirtió en un negocio, pues había gente que se ganaba la vida recogiendo orín. Bastaba que los bataneros colocaran en las esquinas de las calles unos recipientes. Aquellos hombres que tuvieran la necesidad de orinar utilizaban esos recipientes para dejar, como contribución, su orina. También había gente que iba de casa en casa con un recipiente y pedía a los habitantes que depositaran allí su orín. Incluso hubo un impuesto que fue instaurado por Vespasiano, el emperador del siglo I. Este famoso impuesto era denominado Impuesto a la Orina, y con él recaudaron una buena cantidad de dinero en efectivo. Este impuesto fue tan lucrativo que se dice que en un momento bastante precario salvó al imperio. Tito, el hijo de Vespasiano, manifestó su inconformidad con esta práctica que su padre aupaba. Entonces el emperador tomó una moneda y la acercó a la nariz de su hijo, y seguidamente le preguntó si el olor de esa moneda le resultaba ofensivo, y cuando Tito obviamente respondió que no, Vespasiano le dijo: «Sin embargo, proviene de la orina». Esto de acuerdo con lo dicho por el historiador romano Suetonio. Número 5. La orina se usaba como enjuague bucal. Esta era otra rutina habitual en ciertas zonas de la antigua Roma. Para la gente de esa época, la orina era muy valiosa para mantener blancos y brillantes sus dientes, por lo que la usaban como enjuague bucal. Sobre este uso que hacían de la orina hay una evidencia muy particular. Se trata de un poema romano que ha sobrevivido y que dice así: «El hecho de que tus dientes estén tan pulidos demuestra que estás más lleno de orina». Así el poeta se burlaba de su enemigo. Número 6. Comían útero de cerdo, puré de sesos y lirones rellenos. El autor romano Marco Gabio Apicio fue un caballero amante de la comida y alguien que no solo probó recetas de todo el imperio romano, sino que también las registró. En esa lista aparece como una de las recetas favoritas el útero de cerda esterilizada. Este órgano se preparaba con semillas de apio, miel, raíz de láser, menta seca, pimienta, caldo y vinagre. Otro de sus platos favoritos fue la panza de un cochinillo, que según lo registró Apicio era rellenado con trozos de cerdo machacados en el mortero, 3 sesos y sin nervios. Esto era mezclado con huevos crudos. Y la cazuela de lirón relleno era una opción para quienes querían algo más ligero. Una vez que el roedor era destripado, se rellenaba con carne de cerdo picada y pequeños trozos de guarnición de carne de lirón, todo triturado con láser, nueces, pimienta y caldo. Una vez relleno, el lirón se colocaba en una cazuela de barro para asarlo al horno o también servía en una cacerola. Vale decir que según se aclara en la receta, el lirón gordo del sur de Europa tiene el tamaño de una rata, un roedor arbóreo que vive en los árboles. Número 7. Los cerebros de camello y el estiércol de animales se consideraban panaceas. Plinio el Viejo escribió en su Historia Natural lo siguiente: «El cerebro de un camello, secado y tomado en vinagre, cura la epilepsia, en tanto que la ceniza del estiércol quemado hace que el pelo se riza». Según Plinio, para los casos de mordedura de serpiente, se había aprobado un tratamiento: estiércol de cabra hervido en vinagre. También estaba autorizado para estas mordeduras la ceniza de estiércol fresco hervido en vino. En tanto que para curar los abscesos se usaba el estiércol de tortuga, y como dato curioso, en la antigua Roma, para evitar que los perros te ladraran, sostenían el estiércol de conejo. Número 8. Los antiguos romanos se bañaban con aceite y luego lo reutilizaban para baños futuros. Este era un ritual muy peculiar que difícilmente las personas de la actualidad emplearían. Cuando deseaban tomar una ducha, los antiguos romanos se dirigían a un baño público. Esos baños tenían una serie de habitaciones por las que las personas tenían que pasar. Primero era el caldarium, hirviente. Seguidamente, el tepidarium, tibio. Y por último, el frigidarium, helado. Ahora bien, antes de bañarse, los antiguos romanos colocaban en su piel aceite de oliva para después raspársela o hacer que sus esclavos se la raspasen con la ayuda de un estrígilo. Esta era una herramienta de metal larga y fina que se usaba para raspar del cuerpo el sudor, el aceite que se aplicaba antes del baño o para quitar la suciedad. La evidencia arroja que tanto en la cultura griega como en la romana eran los hombres los que más empleaban el estrígilo, de manera muy especial los atletas. En cuanto a los aceites, se usaban, al parecer, para remover la piel muerta, el sudor y la suciedad. Pero este aceite, una vez que se lo quitaban, lo volvían a usar para la siguiente persona que tomara el baño,
o algunas mujeres lo tomaban para acondicionar su cabello. Número 9. Se bañaban 1 o 2 veces a la semana en baños comunitarios. Cada persona iba 1 o 2 veces por semana a los baños comunitarios, en los que usualmente socializaban y concretaban negocios. Y es que a diferencia de la actualidad, bañarse en un espacio compartido era muy habitual y lo más recomendado, una práctica que adoptaron de los griegos. Así que para vivir en la antigua Roma había que dejar de lado el pudor y no pretender hacerlo a solas. Esta práctica la hacían por las tardes, ya que en la mañana, desde muy temprano y para aprovechar lo más que podían la luz solar, se dedicaban a sus labores y ya al atardecer los baños cerraban. Número 10. Los antiguos métodos anticonceptivos eran extraños y peligrosos. En la antigua Roma usaban métodos anticonceptivos debido a que el momento de dar a luz era extremadamente peligroso para las mujeres y también para los bebés. La verdad es que en esa época eran habituales las hemorragias y las infecciones, por lo que preferían evitar el embarazo. Y si bien los métodos anticonceptivos eran eficaces porque impedían el acceso al útero, también resultaban extraños y extremadamente peligrosos. De acuerdo con el médico Sorano de Éfeso, ayuda a prevenir la concepción untar antes todo el orificio del útero con aceite de oliva o miel, o resina de cedro o jugo de bálsamo, solo o junto con albayalde, o con un cerato húmedo que contenga aceite de mirto y albayalde, o antes del acto con alumbre húmedo, o con gálbano junto con vino, o poner un mechón de lana fina en el orificio del útero. Número 11. Las escuelas romanas castigaban a los estudiantes con bastones y látigos. En la antigua Roma se tenía la concepción de que se aprendía mejor si se castigaba a los estudiantes por equivocarse. Los centros de enseñanza eran algo más que estrictos. Incluso en los estudiantes los tutores podían ejercer castigos corporales, y no solo los tutores, sino también esclavos que se contrataban para ese fin. Número 12. Mujeres se frotaban la cara con células muertas de la piel de los gladiadores. Nuevamente volvemos a los gladiadores, pero esta vez no se trata de los que morían, sino de los que ganaban, quienes se convertían en una especie de afrodisíaco. Los gladiadores seguían el ritual de limpieza y usaban el estrígilo para remover de su piel las células muertas. Estas eran recogidas y se depositaban en una botella. Seguidamente se vendía como afrodisíaco a las mujeres, quienes con frecuencia las mezclaban con una crema facial. Luego se frotaban esa mezcla en la cara, pues creían que así se harían más irresistibles a los hombres gracias a las células muertas de los gladiadores que ganaban una contienda. Número 13. Los romanos vomitaban para poder seguir comiendo. Los excesos fueron llevados a nuevos niveles en la antigua Roma, donde, según lo manifestó Séneca, comían exageradamente en los banquetes y acostumbraban a vomitar para continuar comiendo. En el mejor de los casos, muchos guardaban alrededor de la mesa un cuenco en el que después depositaban el vómito, pero no siempre era así. Había quienes simplemente vomitaban en el suelo solo para seguir comiendo. Número 14. Una bebida energética hecha de estiércol de cabra. Esta era una práctica muy particular de los aurigas, quienes bebían una preparación hecha con excremento de cabra. El excremento se ponía a hervir con vinagre o, después de secarlo, lo molían hasta obtener un polvo que mezclaban con sus bebidas. Cuando los aurigas se sentían exhaustos, bebían esa mezcla para tener energía nuevamente. Y de acuerdo con Plinio, a nadie en el Imperio Romano le gustaba más beber estiércol de cabra que a Nerón. Número 15. El estiércol de cabra también se usaba para curar rasguños y heridas. Los romanos de la antigüedad se curaban las heridas y los rasguños con estiércol de cabra. Esta, según Plinio el Viejo, se recolectaba durante la primavera. Una vez recolectado, el excremento se ponía a secar, y si era un caso de emergencia, ni siquiera se secaba, sino que se usaba fresco. Número 16. Los inodoros se explotaban periódicamente. Los riesgos de muerte por usar los baños romanos eran demasiados. La acumulación de metano los hacía lugares mortales. A veces era tanta esa acumulación que explotaban debajo de quienes hacían sus necesidades. Número 17. Los transgresores fueron ahogados en sacos con animales o sepultados en vida. Es muy sabido que la crucifixión es el método de ejecución más difundido en la antigua Roma. Sin embargo, no era el único. Debido a los delitos que cometió, un delincuente podía ser quemado vivo o devorado por bestias. Y si el delito se consideraba mayor, por ejemplo, que un hijo asesinara a su propio padre, tomaban un saco y allí lo metían con un mono, un perro, un gallo o una serpiente, y posteriormente lo arrojaban a las aguas del Tíber para que se ahogara.
Y si las vírgenes vestales o sacerdotisas, tradicionalmente castas, rompían sus votos de pureza, eran sepultadas vivas. Número 18. Tenían relaciones con sus familiares más cercanos. Esta era una práctica muy habitual en la antigüedad y Roma no era la excepción. Se sabe que el emperador Calígula tenía relaciones con sus hermanas. Incluso el mismo Calígula se encargó de propagar el rumor de que Agripina, su madre, fue el producto del matrimonio que su abuelo Augusto tuvo con Julia, su propia hija, de manera que Agripina era hija y a la vez hermana de Julia. Número 19. Era común que se obligara a las niñas prepúberes a contraer matrimonio. En lo que se vinculaba al matrimonio, las jóvenes romanas no la tenían muy fácil. Muchas veces se les arreglaba un matrimonio con aristócratas, incluso antes de llegar a la pubertad. Con suerte, algunas tenían 14 años cuando eran obligadas a casarse, pero muchas se casaban teniendo menos edad. Legalmente 12 años era la edad mínima para que las niñas se casaran, en tanto que en el caso de los niños eran 14. Esto fue algo que posiblemente solidificó a Augusto, el primer emperador de Roma. Y como no pertenecían a la clase alta, a los campesinos se les permitía casarse hasta alcanzar los 20 años. Número 20. Las cenas se realizaban entre montones de conchas y huesos de animales esparcidos por el piso. Estas cenas eran de élite, pero estaban muy alejadas de los estándares modernos. En ellas los invitados comían reclinados sobre los muebles y los huesos que quedaban de las presas que comían los lanzaban al suelo, al igual que los huesos de aceitunas, conchas de mariscos y otra cantidad de desperdicios que luego tenían que recoger los esclavos. Número 21. Las plantas tóxicas y los alimentos contaminados eran habituales para eliminar a alguien que no agradaba. En la Roma imperial buscaban eliminar a cualquiera que no cayera en gracia y que se considerara un rival o una amenaza. Habitualmente usaban plantas tóxicas y alimentos contaminados para lograrlo. Es obvio que cada tiempo, como cada cultura, tiene sus propios hábitos, y aunque puedan parecernos repugnantes, estas prácticas de la antigua Roma, para quienes las vivieron, era lo común. Pero seguramente a nadie de esta época le gustaría tener por hábito alguno de los que aquí hemos enlistado. Sin embargo, esto es parte de la historia incomprendida del hombre. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan de 21 razones repugnantes para no querer vivir en la antigua Roma. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.